Hoy hemos tratado un tema sobre la fe del hombre. Hoy vamos a seguir con esa técnica. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos sobre la fe del hombre. Hoy vamos a analizar el tema sobre la fe que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Esa fe que Él busca en nosotros. Para comenzar la enseñanza, pues vamos a comenzar con la palabra de Dios. Los invito a que abran sus Biblias en Hebreos, capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, sabemos que Hebreos capítulo 11 nos enseña el fundamento de la fe, nos enseña todos los conceptos sobre la fe. Hoy vamos a seguirlo desarrollando y vamos por el verso 6. Amén. Amén. Hebreos 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, aquí nos está diciendo qué es la fe. La fe es creer que Dios siempre está con nosotros, siempre, en ningún momento Él ha dejado de estar con nosotros. Él reina, Él sigue reinando. La Biblia nos dice que aquel verbo hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria. Tenemos que ver la gloria de Dios todos los días, y ver la gloria de Dios es ver la mano de Dios en todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Dejemos de estar echando la culpa al vecino, al enemigo, a la persona, al compañero que nos actuó mal, que nos hizo mal a nosotros. O a veces le echamos la culpa al jefe, a los padres, al presidente, al alcade. Empecemos a echar las culpas a todo el mundo, pero entonces no vemos a Dios, que es el que controla todas las cosas. Dios siempre está con nosotros, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que tenemos que ver. A mí me gusta mucho una frase que dijo Job, que dijo: tenemos que dar gracias a Dios por las cosas buenas y no por las malas. Y con todo esto vemos que Job nunca pecó con sus labios. ¿Por qué? Porque él veía siempre la mano de Dios. Aunque era Satanás que lo estaba atacando a él sabía que Dios era el que tenía el control sobre todo, porque Dios le había permitido a Satanás que lo atacara. Aunque él no veía esa situación, pero él veía la mano de Dios en todas las cosas. Entonces, veamos la mano de Dios en la enfermedad, en las calamidades, en los problemas económicos, en las situaciones de adversidad con nuestra familia, con nuestros hermanos, con cualquier persona. Veamos la mano de Dios. Y lo que Dios quiere de nosotros es la humildad, que nunca seamos arrogantes. Cuando Dios nos pone una persona agria a nuestro lado, o persona que nos ataca, es Dios probándonos para ver cómo reaccionamos nosotros. Entonces, en la medida que nosotros aprendamos a reaccionar en forma humilde, o sea, considerando a los demás como si fueran superiores a los demás, Dios se va a manifestar siempre a nuestro favor. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que todo lo que ocurra, a lo que conforme a su propósito es llamado, es para su bien. Todo es para nuestro bien. Todo lo que suceda a nuestro alrededor es para nuestro bien. Y el bien nuestro, ¿cuál es? Que seamos salvos. No que seamos sanos, que seamos prosperados, no, porque al final nos vamos a dejar este mundo. Lo más interesante para Dios, lo más importante para Dios es la salvación de nuestra alma. Acuérdense que Cristo murió en la cruz del Calvario no para que seamos sanos, no para que seamos prósperos. Murió en la cruz del Calvario para que seamos salvos, tengamos vida eterna, podamos entender la presencia de Dios. La primera predica de nuestro Señor Jesucristo fue: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, solamente podemos ver el reino de Dios a nuestro lado cuando nosotros nos arrepentimos, cambiamos nuestra forma de pensar y vemos a Cristo siempre actuando a nuestro alrededor. Dios siempre ha reinado. Creer en Dios es saber que Dios siempre ha reinado en todas las circunstancias. Dice la palabra de Dios que Jehová reinará eternamente y para siempre. Él reina, Él nunca ha dejado su reinado, Él siempre. La única parte donde Él no gobierna, no porque Él no pueda, sino porque nos ha dejado a nosotros que le entregamos nuestro corazón, es esa parte, es nuestros pensamientos, nuestro corazón, es la única parte donde Él no gobierna. Él quiere que lo hagamos, que se lo entregamos todo por amor a Él y lo obedezcamos. Saber que Dios reina en todas las circunstancias. Él coloca todas las autoridades, los alcaldes, los presidentes, el jefe que tenemos, los padres que tenemos, la familia que tenemos, los hijos que tenemos, los nietos, que los que tengan nietos, todas esas personas que están a nuestro alrededor, Dios las ha permitido. Es el paraíso que Dios nos ha formado a cada uno de nosotros, y Dios tiene autoridad, no solamente para las personas que ha puesto bajo nuestra subordinación, sino las personas que están en autoridad sobre nosotros. Al respecto, mire lo que nos dice Romanos 3:1. Aquí nos enseña que Dios tiene el control absoluto sobre todas las autoridades terrenales, sobre todas las autoridades terrenales, espirituales, de toda índole. Dios tiene el control. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores. Imagínense ustedes. Y a veces nosotros estamos un poco recalcitrantes con los jefes que tenemos, ¿verdad?
Decimos, esa gente es mala, ese jefe es malo, ese jefe me está atacando, la tiene velada contra mí. Pero Dios lo permite, ¿verdad? Dios nos pone personas malas, entre comillas, pero es para cambiar nuestro carácter, para que aprendamos a confiar en Dios. Que si Dios puso a esa persona, por algo será. Quiere que cambiemos en algo nuestro carácter. Y sigue diciendo la palabra, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Usted se ha puesto a analizar eso? No hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades han sido puestas por Dios. Ese jefe que tenemos, esos padres que tenemos, esos familiares que tenemos, ese vecino que tenemos, todas las personas que están a nuestro alrededor, Dios las ha puesto con un propósito, y el propósito es que cambiemos. Dice, sigue diciendo el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Imagínense usted, cuando usted se revela contra una autoridad, se está rebelando contra Dios mismo, porque Dios la puso. Entonces no nos rebelemos contra las autoridades. Que si esa autoridad es injusta, Dios tomará control en un momento dado. Si esa persona está actuando injustamente contra nosotros, Dios tomará el control. Acuérdense que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Si a esa persona se le subió el ego porque la pusieron como jefe o como autoridad, Dios le pedirá cuentas, tarde que temprano le pedirá cuentas a esa persona. Así que nosotros simplemente nos toca es obedecer, someternos a todas las autoridades. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando nosotros nos resistimos a una autoridad, estamos buscando condenación para nosotros mismos. Sigue diciendo el verso 3, porque los magistrados, o sea, esas personas que tienen autoridad, no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, ellas están ahí para infundir temor ¿a quién? Al que hace el mal, no al que hace el bien. Sigue diciendo la palabra de Dios, sino al malo. ¿Quieres pues tener autoridad? ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Siempre que nosotros hagamos lo bueno ante los jefes, ¿qué vamos a tener? Alabanza de parte del jefe. Vamos a tener consideración de esas personas. Pero si hacemos lo malo simplemente porque no nos caen bien, ¿qué vamos a tener? Reprimenda de esa persona, persecución. Nos va a hacer la vida de cuadrito. Entonces mejor sometámonos a todas las autoridades, lo dice la palabra de Dios. Y el verso 4, mire lo que dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Fíjense, tu jefe es servidor de Dios para tu propio bien, para mi propio bien. Dice, ¿vea? Lo que dice la palabra. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. O sea, no en vano tiene la autoridad de ese jefe. Y con esa autoridad te puede sacar de trabajo, te puede hacer muchas cosas que no te van a agradar. Porque él tiene la autoridad. Cuando dice, no en vano lleva la espada, o sea, no en vano tiene la autoridad, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y sigue diciendo el verso 5, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, sino por causa de conciencia. O sea, obedecemos a los jefes no por lo que nos pueda hacer, nos pueda botar el trabajo, nos pueda tomar alguna acción disciplinaria contra nosotros, sino por razón de conciencia, que sabemos que Dios fue el que lo puso. Entonces, lo obedecemos porque Dios lo puso y además por las respuestas que vaya a tener hacia nuestro comportamiento adverso hacia esa persona. Entonces, siempre es mejor obedecer a los jefes. Entonces dice que no solamente lo obedecemos por razón del castigo, o sea, la reprensión que esa persona puede tener, sino por causa de la conciencia nuestra de saber que Dios fue el que lo puso. Y que si nos rebelamos contra un jefe, contra una autoridad, nos estamos rebelando contra Dios mismo. Sigue diciendo el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a eso mismo. Entonces dice el verso 7, pagad a todos los que debéis. O sea, no debamos nada a nadie. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debéis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, fíjense usted cómo la Biblia nos enseña a que en todo momento nos amemos unos a otros. Y la mejor forma de obediencia, la mejor forma de mostrar de que amamos a una persona, de que amamos a Dios, es en la obediencia. Obediencia a su palabra y en el respeto a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. Entonces, tener fe es saber que siempre Dios está con nosotros, que Dios reina. Pero también sabemos que por fe Dios siempre es fiel, que Él no es hombre que mienta ni se arrepienta, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Él no es hijo de hombre que mienta, ni hombre que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra siempre se va a cumplir, siempre se hará, porque Él no miente, ni se arrepiente. Claro que arrepentimiento tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Arrepentimiento significa
a retratarse, ¿verdad? Dios no se retrata en su palabra. Todo lo que Él dice se cumple. Pero también arrepentimiento lo podemos ver desde el punto de vista de dolerse. Dios se arrepintió cuando creó al hombre, cuando vio la maldad del hombre. Pero no desde el punto de vista de retratarse, sino que le dolió en su corazón de ver la maldad del hombre. Y por eso mandó el diluvio, cuando destruyó mayor parte de la humanidad y solamente se salvó Noé y su familia. ¿Por qué? Porque Jehová se arrepintió y le dolió en su corazón, pero ese arrepentimiento de Jehová fue de dolor de ver la maldad del hombre. Entonces vemos que Dios no se arrepiente desde el punto de vista de retractación, pero sí se arrepiente desde el punto de vista de dolerse. Él se duele de la maldad del hombre. Entonces tenemos que hacer la diferencia de que arrepentimiento desde el punto de vista de no retractación, eso nunca lo va a hacer Dios. Dios no se retrata en su palabra, pero Dios sí se duele de la maldad del hombre. Entonces, tener fe es creer que Dios siempre tiene el control, que el juicio es parte del carácter de Dios. No nos alegremos cuando alguien está yendo mal. Por muy mal que nos haya tratado esa persona, por muy mal que se haya portado con nosotros, oremos por esa persona. Dejemos que el castigo de manos de Dios y pedamos más bien que Dios tenga misericordia por esa persona que está pasando por un momento de calamidad. Así se haya portado mal con nosotros, porque Dios es el que tiene el carácter el juicio de Él, es parte de su carácter. Entonces dejemos el juicio de Dios y no nos alegremos cuando veamos una persona en estado de necesidad o en estado lamentable. Entonces, Dios siempre tiene el control de todo lo que pasa, es para nuestro bien. Si todo lo que pasa es para nuestro bien, simplemente guardemos silencio. La palabra de Dios nos dice que los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados, todo lo que ocurra es para su bien. Porque los que antes conoció también los predestinó a que seamos salvos. Entonces, la predestinación hace parte del concepto de Dios. Vea, los que son salvos están escritos en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo. Dios no los va a borrar de ahí. Desde el punto de vista de Dios, los que son salvos siempre serán salvos. Pero desde el punto de vista del hombre, pues tenemos que hacer cosas para ganarnos la salvación. Algunos dicen, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer algo si la salvación solamente la ganamos por la obra redentora de Cristo? No hay ninguna obra que yo pueda hacer o que usted pueda hacer que pueda ganarse su salvación o que me pueda ganar mi salvación. Solamente creer en Cristo, que a través de Él me redime de todo pecado, borra mis rebeliones, me limpia mi conciencia, mi manera de actuar, de mi vana manera de actuar, y soy apto de llegar a la presencia de Dios. Entonces, Dios siempre tiene el control de todo lo que suceda y que Él cumplirá su propósito. Y su propósito sabemos que siempre es bueno. Ojo, tener fe es saber que Dios cumplirá su propósito, no el nuestro. Porque muchas veces confundimos el propósito nuestro como si fuera fe. Yo tengo fe de que voy a terminar la universidad, tengo fe de que voy a conseguir un trabajo. No, eso no es fe, eso es simplemente un deseo del hombre. La fe está en función del deseo de Dios, que Él siempre cumplirá su deseo, no el nuestro. Mire lo que nos dice el Salmo 138, verso 8. Nos dice que Dios siempre cumplirá su deseo, no el nuestro, su deseo. Pero cuando nosotros tenemos el corazón conforme al corazón de Dios, Dios cumplirá nuestro deseo. Las personas que tienen el corazón como el corazón de Dios, que buscan la salvación obviamente primero de ellos y segundo de las personas que lo escuchan. Entonces, si tiene el corazón conforme al corazón de Dios, tendrá los deseos igual a los deseos de Dios, y Dios cumplirá y satisfacerá los deseos de tu corazón si tienes el corazón o los deseos tuyos son igual a los deseos de Dios. Miren lo que nos dice el Salmo 138, verso 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, Dios siempre cumple su propósito en nosotros. A través de una enfermedad, a través de una calamidad, Él siempre cumplirá su propósito. Y el propósito de Dios es la salvación del alma. Básicamente es eso. Lo demás son añadiduras. Por eso la palabra de Dios nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia implica la salvación de nuestra alma. Y las demás cosas, o sea, las cosas materiales vienen por añadidura. Pidamos siempre por cosas espirituales, que las cosas materiales vienen agarradas de las cosas espirituales. Usted pide por cosas espirituales y amarrado a esas cosas espirituales vienen las materiales. Por eso la palabra de Dios nos dice: pides y no recibes porque pides mal. Pides para tus propios deseos. O sea, nuestros deseos son egoístas ante los deseos de Dios. Pero si nuestros deseos están en función de cosas espirituales, Dios sí oye esos deseos. Dios sí se inclina su oído a nuestras necesidades. Por lo menos que usted pida sabiduría para entender la palabra, que pida discernimiento para diferenciar entre el bien y el mal. Eso Dios se alegra enseguida, inmediatamente, que usted haga esa petición. Y además de eso, le va a conceder cosas materiales.
pero nunca pida por cosas materiales. ¿Por qué? Porque los milagros de Dios dependen de la misericordia de Él, y Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Los milagros de Dios tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que las personas vean el poder de Dios en uno, el actuar de Dios, y el actuar de Dios es infinito. Sabemos que Dios sigue haciendo milagros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo lo mismo y Él es bueno. Entonces siempre Dios cumplirá el propósito de Él y de los que le temen. Y los que le temen porque tienen el mismo propósito igual al de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? La salvación del alma. Él quiere que todos sean salvos. Por eso es que vemos el versículo que es el centro de toda la Biblia, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el propósito de Dios es la salvación del alma. Las demás cosas son añadiduras. Busquemos más bien todas las cosas espirituales, que las demás cosas vienen por añadidura. Ahora, entonces vemos que tener fe es creer que Dios siempre tiene el control, que Dios siempre es fiel, que Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. Pero también tener fe es saber obedecer sus mandatos, saber que Dios disciplina y que si nosotros estamos en obediencia a la palabra vamos a ser más que vencedores. Entonces, ¿cómo así que obedecer sus mandatos? La única forma de nosotros demostrar que amamos a Dios es obedeciendo. La obediencia es la demostración de nuestro amor hacia Dios. La única forma de demostrar que amamos a Dios es obedeciendo. Muchas personas dicen, Señor, yo te amo, Señor. No es malo que lo haga, hágalo. Pero lo más importante es que usted obedezca a Dios. Esa es la mejor forma de demostrar amor a Dios. El mismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, que lo que Dios busca, más que todo, más que sacrificio, más que cualquier cosa, lo que busca es obediencia y conocimiento de Él. Y la única forma de tener conocimiento de Dios es estudiando su palabra. Por eso siempre, no me canso de decirlo, en todas las enseñanzas que hacemos, que los invito a que lean la Biblia por lo menos media hora al día, para que conozcan más de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Él quiere que lo conozcamos en todo momento. Lo importante para poder obedecer a Dios, tenemos que mantener una disciplina de obediencia, porque solamente obedecemos a Dios a través de la disciplina, así como una competencia, ¿verdad? Un atleta que quiere competir en una carrera de 100 metros planos, él tiene que prepararse, tiene que disciplinar su cuerpo, tiene que abstenerse de muchas cosas, deja de comer azúcar y deja de hacer una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para tener su cuerpo en forma. Nosotros de la misma forma tenemos que disciplinar nuestro cuerpo para que no obedezcamos a los deseos de nuestro cuerpo. Eso es disciplina, pero no solo podemos con nuestra ayuda, con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza y autoridad que Cristo nos da. Acuérdense que Cristo nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Solamente podemos entrar en esa disciplina con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice que nos estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la mejor forma de tener fe es ver a Cristo en todo momento a nuestro lado. Él nunca nos ha dejado solos. En ese momento de calamidad, en ese momento de penuria, enfermedad, de dolor, Cristo está a tu lado. El día que tú estás llorando por una necesidad que tienes, Cristo también está a tu lado llorando. Lo importante es que aprendamos a ver a Cristo en todas las situaciones de nuestra vida. Y eso es lo que Él quiere. Y Él muchas veces permite, no las manda, pero sí permite situaciones para que aprendamos a buscarlo. Porque Él lo que quiere es que lo busquen a Él, no busquen los milagros de Él. Cuando Él multiplicó los panes y los peces y vio que la gente lo quería hacer rey por el milagro, porque les satisfajo o les dio de comer ese día, ya lo querían hacer rey, o sea, lo querían por los milagros. Él no quiere que lo busquemos por los milagros. Él se entristece cuando la persona busca a Cristo por los milagros, cuando lo buscan por los milagros. Él quiere que lo busquen por lo que Él es, un rey, por lo que Él es nuestro Dios. Él quiere ser nuestro amigo, nuestra ayuda en todo momento. Entonces, que lo busquemos a Él en todo momento. Pero si lo busca por los milagros, Él se entristece y se aparta, porque Él no quiere que lo busquen por eso. Entonces, tenemos que buscarlo por lo que Él es y tenemos que disciplinarnos, sabiendo que en la obediencia somos más que vencedores. ¿Y sobre qué vencemos nosotros? Vencemos a nuestro propio ego, a nuestro propio yo, que queremos hacer lo que a nosotros nos parece, lo que nos parece justo. Miremos lo que nos dice 1 Juan capítulo 5, verso 3, sobre ser más que vencedores. Nos dice, 1 Juan capítulo 5, verso 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? O sea, no es difícil cumplir los mandamientos de Dios, porque Él, además de darlo, nos da el poder para poder
cumplirlo, obedecerlo. Él no nos deja solo en ningún momento. Él nos da el mandamiento, pero nos da la fortaleza. Dice, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La única forma de vencer las tentaciones, de vencer las pruebas, es a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Ver a Cristo. Es como, la fe es como unos lentes a través del cual usted puede ver la mano de Dios actuando en su vida. Pídaselo a Dios en todo momento, que le dé esa fortaleza para ver a Dios, para verlo, su actuar en todo momento alrededor de su vida. Eso es lo más importante que podemos tener en cuenta nosotros. Con Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37 también nos dice que antes de todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, por el cual estoy seguro, dice la palabra de Dios, que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni profundo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Pero qué nos puede separar del amor de Cristo? O sea, ninguna circunstancia externa, enfermedad, nada, ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Solamente nos puede separar nosotros mismos, cuando quitamos la mirada de Cristo. Nosotros mismos somos los que nos separamos de Él. Las circunstancias no nos pueden separar de Él si tenemos fe en Él. Pero sabemos que cuando nosotros tenemos fe en Dios, Él es galardonador, o sea, Él premia a los que creen en Él. A los que creen en Él. ¿Por qué? Porque les da su Espíritu Santo para fortalecerlo, para protegerlo, para que sean salvos. Pero los que no creen en Él, imagínense lo que hace Dios con los que no creen en Él, los que se han apartado. Dios deja que ese error los engañe y crean en la mentira y sean condenados. Imagínense ustedes. Dios los deja que crean en la mentira. Si usted cree que esa imagen o cualquier cosa le puede dar la salud, le puede dar la cosa, Dios permite que usted crea en eso. Es más, ¿sabía usted que Dios puede enviar un poder engañoso para las personas que no creen en Él, sino que creen en los fetiches, creen en los amuletos, creen en las cosas? Dios les manda un poder engañoso. ¿Tú quieres creer en ese amuleto que te da poder para salir de situaciones adversas, que te protege o que te sana? Dios te manda un poder engañoso y crees en eso. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:11. Mírenlo para que vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. 2 Tesalonicenses 2:11. El mismo Dios permite mandar un poder engañoso a esas personas que no han creído en Él, que creen más en los objetos, en las cosas fetiches, antes que creer en Cristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. El mismo Dios, mire, envía un poder engañoso, pero no lo envía porque Dios quiere engañar, sino porque no creen en Dios, no creen en Cristo, que es su Salvador. Dios permite que crean en la mentira. Entonces dice, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, que Dios deja que ese error los engañen y crean en la mentira para que sean condenados. Cualquiera persona diría, oye, es un Dios injusto. No, Dios no es justo, sino que no quieren creer en la verdad, entonces Dios les permite que crean en la mentira. Inclusive les puede permitir que esa mentira, que las personas crean que esa mentira en la que crean tiene poder. Amén. Entonces, Dios ayuda a los que creen en Él, y a los que no creen también les ayuda. A los que creen en Él les ayuda para que se salven, para que sean salvos. Y los que no creen en Él, ayuda para que se pierdan. Así de sencillo. O sea, a los que creen, Dios le envía un poder, su Espíritu Santo, para protegerlos, para fortalecerlos y para que al final sean salvos. Pero los que no creen en Él, deja que ese error los engañe, crean en la mentira y sean condenados. Entonces, lo importante siempre es creer en Cristo, no creer en los milagros. Los milagros vienen como añadidura de creer en Cristo. Entonces, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Y ese amor que tenemos hacia Dios tiene que ser en adoración. ¿Qué es la adoración? Muchos creen que la adoración es levantar las manos y cantar una alabanza muy bonita que te hace llorar. No, eso está bien que lo haga y perfecto, pero eso no es adoración. La verdadera adoración es entrega total a hacer la voluntad de Dios antes que la mía. O sea, sacrificar mi voluntad, mis deseos para hacer el deseo de Dios. Eso se llama amor en extremo, amor con extremo. Se llama adoración. Respuesta al amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos ha amado a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense, tanto fue el amor de Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que Él crea. O sea, Él nos amó cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, nosotros en respuesta a ese amor hacemos adoración, o sea, entrega total a Dios. Por eso la adoración nada más es para Dios. Hay personas que dicen, no, yo veo por los ojos de mi hijo, por mi hijo yo me muero. Eso es malo. Usted puede amar a su hijo, eso no está malo que lo ame, pero no una entrega total. La entrega total es para Dios solamente.
O sea, el amor en extremo solamente es para Dios. Entregar nuestra vida a Dios para hacer la obra de Dios. Esa es la verdadera alabanza, verdadera adoración de Dios. Alabanza cuando predicamos la palabra, cuando comentamos la palabra, cuando le enseñamos a otra persona lo que nosotros sabemos, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mire lo que dice sobre la adoración la palabra de Dios. Juan capítulo 4, verso 23, por favor me acompaña, para que digamos más lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Además de la obediencia. La obediencia está en función de la adoración. O sea, si nosotros adoramos, pues nos entregamos completamente al Señor. Juan capítulo 4, verso 23. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradoras adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, la adoración en espíritu. ¿Cuál es la adoración en espíritu hacia el Señor? Es cuando nosotros nacemos de nuevo. Dejamos lo carnal, sacrificamos nuestra carne, nuestros propios deseos para nacer espiritualmente. Ese es el nuevo nacimiento. Y la adoración en la carne, ¿cuál es? Que todo lo que nosotros hagamos sea transparente y sincero para la búsqueda del Señor, de acuerdo con el mandato bíblico, o sea, de acuerdo con lo que nos dice la palabra de Dios. La adoración en la carne es todas las acciones que nosotros hagamos transparentes y en forma sincera para obedecer a Dios. Entonces, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, esos son los adoradores que Dios busca. Pero hay una pregunta que nos hacemos, yo me la he hecho muchas veces y creo que muchas veces, muchos de ustedes también se la habrán hecho. ¿Por qué parece que Dios a veces no nos escucha? Estamos orando por algo y parece, a veces no vemos la respuesta de Dios, no vemos esa respuesta inmediata. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios cuando nosotros creemos que Dios no nos escucha. Mateo 8:23. Eso para que tengamos en cuenta que Dios siempre está con nosotros, Jesús siempre está con nosotros. En esos momentos de calamidad, que estamos orando al Señor y parece que el Señor nos escuchara porque no vemos la respuesta que Dios queremos que Dios nos mande. Sin embargo, Dios siempre está con nosotros. Cuando parece que Dios no nos escucha. Mateo 8, verso 23, precisamente cuando Jesús hizo el milagro de calmar la tempestad. Dice la palabra de Dios en Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y eso está bien, nosotros tenemos que seguir a Dios. Seguir a Dios, ¿qué es? Obedecer su palabra, sus mandatos. No desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Dice el verso 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Muchas personas dirán, pero si yo estoy siguiendo a Jesús, obedezco su palabra, voy a la iglesia, predico su palabra y sin embargo tengo problemas en mi vida. ¿Por qué Dios no me escucha? Dios está durmiendo. Vea, aquí en este pasaje Dios dormía. ¿Por qué? Es demostrando a nosotros que Él estaba tranquilo. Y si Él estaba tranquilo, nosotros también debemos estar tranquilos sabiendo que Él está a nuestro lado. Y dice el verso 25, dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y aquí viene la reconvención de Jesús. Dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En otras palabras, porque buscan un milagro mío si me tienen al lado. Si yo estoy con ustedes, ¿por qué tienen miedo? Entonces, por eso es que tenemos que buscar siempre a Cristo, no buscar los milagros de Cristo. Los milagros de Cristo son consecuencia de la búsqueda de Cristo. Si usted busca a Cristo, tiene todo. No busque los milagros de Cristo. Busque a Cristo y tiene los milagros. Amén o amén. Entonces busquemos de Cristo, no los milagros de Cristo. Está buscando las añadiduras, no tenemos que buscar las añadiduras, tenemos que buscar al rey de las añadiduras, al dueño de las añadiduras, a ese que tenemos que buscar. Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. O sea, que hay muchas personas que tienen fe, pero en los milagros de Jesús, no en Jesús. Ellos tenían fe en los milagros de Jesús y tenían a Jesús ahí, pero como estaba dormido, o sea, ¿cómo va a hacer milagros si está dormido? O sea, ¿cómo voy a recibir los milagros de Jesús si no siento su presencia, si está callado? Ustedes no saben que Dios está con ustedes. Si Dios está con ustedes, ustedes tienen los milagros de Dios. Busquen a Cristo en todo momento. Entonces, la fe en los milagros
para controlar las circunstancias no depende de nuestros deseos. Los milagros no dependen de nuestros deseos. Los milagros dependen de la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Vea, cuando nosotros tenemos fe en Jesús, Él puede calmar no solamente las tormentas de la naturaleza, sino las tormentas del corazón atribulado. Cuando nosotros estamos en problemas, tenemos atribulación, tenemos una enfermedad, tenemos una calamidad, esa tormenta que se da en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que no sabemos qué hacer, que no sabemos para dónde coger, que nos sentimos mal y nos sentimos que nos estamos derrumbando nuestra vida, nuestra economía se está derrumbando, nuestra salud se está derrumbando. Ahí es cuando Cristo viene a darnos la paz. Acuérdense que la gran promesa de Cristo fue, dijo Él, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como lo da el mundo. ¿Cómo da la paz el mundo? A través de un dinero extra, se ganó la lotería, o un dictamen médico que le dice no estás enfermo. Esa es la paz que da el mundo. La paz que da Cristo es una paz en medio de la tormenta, es una paz en medio de la enfermedad, es una paz en medio del problema, es una paz en medio de las circunstancias adversas. Esa es la paz que Cristo nos da. No es una paz sin problemas exteriores, no, es una paz en medio de los problemas. Esa es la paz que nos da Cristo. Entonces por eso fue el regaño de Cristo cuando les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando nosotros creeremos los milagros de Cristo, pero no a Cristo, no buscamos a Cristo, somos hombres de poca fe. Hay que buscar a Cristo. Si usted tiene a Cristo, tiene todo. Entonces, ¿por qué busca los milagros? Busca a Cristo. Busque más su presencia, en oración, lectura de palabra. Quiera conocerlo cada día más. Acuérdense que la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, está hablando de Cristo. Entonces, busque de Cristo conocimiento de su palabra, estudie su palabra, para que entienda que Él nunca nos ha desamparado, siempre ha estado en todo momento. Siempre ha estado en todo momento. Cuando las personas estas que estaban metidas en el horno de fuego, Cristo estaba con ellos en el horno de fuego. Cuando Daniel estaba en el foso de leones, Dios estaba con él en medio del foso de leones. Entonces, en medio del problema que estamos, en medio de las circunstancias, Dios está con nosotros. Pero lo que Él quiere es que dejemos de ver los problemas y los vinemos a Él. Él tiene control de las circunstancias. Cuando empecemos a mirarlo a Él, las circunstancias empiezan a cambiar. Amén. Entonces, eso es lo importante. Cuando parece que Dios no nos escucha, Dios nos está escuchando. Él siempre está con nosotros. Cuando estamos llorando, Él está con nosotros también, llorando. A veces nos afanamos mucho, ¿verdad? Nos afanamos por el vestido, nos afanamos por estas cosas, por lo otro, y es cuando viene el desespero, porque queremos los milagros de Dios para que satisfaga esas necesidades. Por lo menos en esta época de sembrina, la gente se preocupa mucho por la ropa, qué me vestiré, qué me pondré, qué comeré, qué cenaremos. Entonces, eso es lo que Dios no quiere, que usted no se preocupe por eso. Miren lo que te dice Mateo 6:28. Aquí viene una promesa grandísima del Señor que quiere que en todo momento usted la tenga pendiente. Mateo 6:28. Grábese este versículo, medítelo esta noche en su casa, estúdielo. Mateo capítulo 6, verso 28. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te afanas por ese vestido? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Los lirios son unos montes que se dan sobre todo en el Medio Oriente, los lirios. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, porque la flor que bota el lirio es una flor hermosa. Entonces dice que ni Salomón con toda su riqueza se pudo vestir como se vestían esos lirios. Y sigue diciendo el verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí usted vuelve y le repite, hombres de poca fe. Cuando nosotros nos afanamos por estas cosas externas, por la ropa, por el comer, por esta, somos hombres de poca fe. Dios no lo mismo nos lo dice. Dios tiene cuidado. Si Dios cuida a las aves del campo, Dios cuida todo esto. Entonces, cuando estamos por esos momentos de penuria, Dios te está diciendo, no mire las circunstancias, mírame a mí, es lo que te está diciendo Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y las demás cosas vienen por añadidura. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros ponemos los ojos en la añadidura. Ponemos los ojos en que me falta la ropa, que me falta la comida, me falta la salud, me falta esto. Está buscando las añadiduras de Dios. No, no busque las añadiduras de Dios, busque a Dios. Y las añadiduras vendrán. Él no dijo que podrían venir, no, vienen. Por eso buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Pero búsquelo a Él, no las añadiduras.
Y sigue diciendo el verso 26 del capítulo 8 de Mateo. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que los vientos y el mar le obedece? O sea, que nuestro vestido espiritual, nuestro vestido debe ser el espiritual, no el exterior. ¿Por qué? Porque el exterior pasa, ¿verdad? Usted compra una ropa y a los 2 meses o el año ya esa ropa no sirve o ya pasó de moda. Entonces nuestro vestido debe ser espiritual, nuestro vestido debe ser el nuevo hombre, la armadura de Dios, el amor, ese debe ser nuestro vestido. Pero todo eso se resume en una sola cosa. Nuestro vestido tiene que ser muertos al yo, al viejo hombre, para que el nuevo hombre surja. En Romanos 13:13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria, no en contienda, no en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea, nuestra vestimenta sea espiritual más que carnal. Eso es lo que el Señor quiere en todo momento. En cuanto a la vieja manera o la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vestidos ¿de qué? Del nuevo hombre, que está revestido, que está creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Que nuestras palabras siempre sean de verdad, nunca digamos mentiras. Esa debe ser nuestra verdadera indumentaria ante Dios, y es la que Dios valora más que cualquier indumentaria, y es la que Dios quiere de nosotros. También dice que nos vestamos de amor, que es el vínculo perfecto que nos une, primero con Dios y segundo con nuestros hermanos. Entonces, la fe que Dios quiere de nosotros, ¿cuál es la fe que Dios quiere de nosotros? La fe que vence el mundo, es la fe en Jesús, no en los milagros de Jesús. Amén. O sea, la fe tiene que estar en Jesús. ¿Y qué es la fe en Jesús? Obediencia a su palabra. Cuando nosotros obedecemos su palabra, indica que estamos buscando, tenemos fe en Jesús. Y esa fe es la que vence el mundo. Y esa fe en la obediencia a sus mandatos es su promesa de salvación y vida eterna. Esa es la gran promesa que Dios nos ha dado. Usted no encuentra ningún versículo en la Biblia que Dios nos haya prometido sanidad o que nos haya prometido prosperidad. Algunos dicen que por sus llagas fuimos curados, pero fuimos curados fue de la lepra del pecado, que es la grave enfermedad que tiene toda la humanidad. Pero muchos lo toman como una enfermedad física. No, la Biblia siempre habla espiritualmente. Y cuando habla carnalmente o materialmente, lo indica específicamente cuando es carnal o material. Pero cuando dice, por sus llagas fuimos curados, está hablando de la lepra del pecado. O sea, la enfermedad espiritual, no la enfermedad física. Entonces, lo importante es que nos amemos unos a otros y cuando nosotros nos amamos unos a otros y amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, y eso es lo que el Señor quiere, que guardemos todos sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la fe que Dios quiere? Que pongamos nuestra mirada en Jesús, no en los milagros de Jesús. Cuando usted busca a Jesús, tiene los milagros de Jesús, pero si busca los milagros de Jesús, no tiene a Jesús. ¿Me explico? Los milagros los puede hacer un médico. Te sanó, te curó, te dio una medicina, pero no tiene a Jesús. Tenemos que buscar a Jesús, y con Jesús tenemos los milagros de Jesús. Entonces empecemos ya a buscar a Jesús. ¿Y cómo buscamos a Jesús? Estudiando su palabra, leyendo su palabra todos los días, no puede dejarlo. Como el alimento, así como usted se alimenta todos los días, 3 veces al día, tiene que alimentarse espiritualmente. ¿Cómo nos alimentamos? Lectura de palabra primero, segundo, oración, tercero, congregación. Orar los unos por los otros, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, esa es la mejor forma de alimentarnos espiritualmente, y esto tenemos que hacerlo todos los días si usted quiere crecer espiritualmente. Si usted nada más coge la Biblia los domingos o los días que hay servicio, pues está mal, no está creciendo espiritualmente. Tiene que coger la Biblia todos los días, no se le olvide la Biblia que los domingos. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde la dejé ahí arriba de la nevera el domingo pasado cuando vinimos a la iglesia? No, todos los días tienen que leerla, que es lo más importante. Lectura de palabra todos los días. Vea, Jesús se maravilló en 2 ocasiones. ¿Saben cuáles ocasiones se maravilló Jesús? Cuando vio poca fe y cuando vio mucha fe. Son 2 situaciones en las que Dios se maravilló. Jesús mismo, Jesucristo se maravilló. ¿Y cuándo es cuando no encontró fe? Cuando había incredulidad en Él. O sea, había credulidad en los milagros de Jesús, más no credulidad en los milagros de Jesús. Miremos lo que nos dice Mateo 13:54. Mateo 13:54. Aquí vemos que Jesús se maravilló de la incredulidad. Mateo 13:54. Una situación en que Jesús se maravilló. Dice Mateo 13:54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros?
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque no creía en él. Creía en él simplemente como el hijo de María, el hijo que estaban sus hermanas ahí, pero no creía en él como el hijo de Dios, como Dios. Por eso en una ocasión cuando también a Jesús le preguntaron que si podía, que si amaba al maestro, maestro, amará, ¿a qué cosa tenemos que amar nosotros? Entonces él le dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas cosas las he cumplido yo, le dice la persona esa. Maestro bueno, y esto es cuando Jesús lo regaña. Maestro bueno, ¿por qué me llamas maestro si bueno solamente Dios? ¿Por qué lo regañó? Porque le estaba diciendo maestro bueno, porque bueno solamente es Dios. Y como no lo había visto como Dios, sino como maestro, por eso lo regañó. Le dijo, porque maestro solamente, Dios solamente es bueno, no el maestro. Entonces, tenemos que buscar a Cristo por como Él es lo que debe ser para nosotros. Dios, no solamente nuestro maestro o nuestra fuente de milagros. No, tenemos que buscarlo por lo que Él es para nuestra vida. Nuestro Dios. Pero también Dios se maravilló, Jesucristo se maravilló cuando vio mucha fe. El caso del centurión, ¿verdad? Cuando el centurión se le acercó a él. Miren lo que nos dice Mateo 8, verso 8. Aquí vemos el caso en que Jesús se maravilló porque vio la fe del centurión. Dice, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre de autoridad y bajo mis órdenes soldados. Y le digo, ve, le digo a este, ve y va. Y el otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aun Israel he hallado tanta fe. Eso es lo que busca Dios en nosotros, fe. O sea, que sepan que Él es el dueño de todo, absoluto de todo. Este centurión no estaba buscando el milagro de Jesús, estaba buscando a Jesús y como consecuencia de buscar a Jesús, obtuvo el milagro. Entonces busquemos a Jesús en todo momento. Y hay muchos versículos también, el caso de la mujer cananea, no vamos a detenernos en el caso de la mujer cananea, también vimos el caso de que Dios se maravilló de ver su fe, aunque Jesús la trató de perrillo, le dijo tantas cosas, ella buscaba ver a Jesús, buscaba las migajas de Jesús, lo que Jesús le quisiera dar, o sea, buscaba a Jesús, no buscaba los milagros que Jesús le podía dar, no a Jesús. Entonces, Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme como tú quieres. Y su hija fue sanado de aquella hora. Pero porque esa mujer buscó a Jesús. A él es el que tenemos que buscar en todo momento, no los milagros de Jesús. Busquemos a Jesús. Y si buscamos a Jesús, obviamente tenemos los milagros de Jesús. Amén. Entonces, la fe debe estar fundada en Cristo, no en los milagros. Para que nosotros podamos entender lo que es la verdadera vida cristiana. Entonces, esta ha sido la enseñanza de hoy, la fe que Dios quiere de nosotros, la fe puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén.